Y vamos a meditar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 10. Mientras abren sus Biblias y nos preparamos para meditar en como dice su palabra, dice, vamos a meditar hoy, vamos a reflexionar el día de hoy con la ayuda de Dios. Dice la palabra en Efesios, en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Sí? Vamos a orar a Dios. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos infinitas gracias porque tú nos das la gracia de comenzar cada día tomados de tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado tanto que como dice tu palabra, has enviado a tu Hijo unigénito para dar su vida por nosotros. Nos has dado la gracia de nosotros experimentar, todos los que somos creyentes en ti, Señor, y en tu Hijo Jesús de Nazaret. Nos has dado la gracia de experimentar una vida nueva, Señor. Y nos has dado la gracia de poner nuestra fe cada día en Él. Danos la gracia, Señor, de que se nos abra el entendimiento más y más y más para poder comprender la grandeza de tu poder, Señor, para con nosotros. A través de Jesucristo, Señor, a través de Jesús, nos has mostrado el camino. Nos has mostrado el camino de experimentar una verdadera salvación. Te pedimos, Padre, que seas tú a través de nosotros, que seas tú el que nos hable al corazón, y como una vez los discípulos le pidieron a Jesús de Nazaret cuando iban por el camino a Emaús, y cómo Jesús se acercó a ellos y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos el entendimiento de nuestra alma, haz que caiga todo velo de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y danos la gracia de ver ese maravilloso poder que tú has puesto en manos de la iglesia, Señor, en manos de los creyentes para experimentar una vida nueva. Señor, este culto ha sido para adorarte, para darte las gracias de tu misericordia, Señor, que tú nos has alcanzado con tu amor y que has tenido compasión de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y síguenos ayudando a seguir adelante, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del 1 al 10, lo que sucedió un día como hoy, hace más de 2000 años. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de según San Juan. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la palabra que Dios nos da el día de hoy. Hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿sí?,
y yo creo que a todos nos ha pasado, antes de yo tener un encuentro personal con Cristo, yo sabía de la historia de Cristo y yo creo que desde pequeños en México, en nuestro país, que es eminentemente católico, de muchas tradiciones de nuestra nación, la Semana Santa es una semana donde desde pequeños vemos que algo sucede y que nos acordamos de un hombre, nos acordamos de Jesús, nos acordamos del Hijo de Dios y sabemos que en esa semana la gente, mucha gente va a las iglesias, sobre todo el domingo de Ramos, ¿verdad? Que sabemos que es un domingo antes de este domingo, ¿verdad? Y la gente se acerca y quiere que le bendigan sus palmas y las ponen en un lugar especial de su casa, y de alguna manera es un fervor religioso que año a año se va se va haciendo y se nos va haciendo natural, ¿verdad? Que la gente con sus rezos, con sus con sus manera de expresar devoción se acercan y se ponen tristes. Los gorditos se ponen más tristes porque ya tienen 40 días sin comer carne, ¿verdad? Los viernes, pero de alguna manera los que tomaban ya no toman y los que fumaban no fuman, según me acuerdo, ¿verdad? Y de alguna manera es algo, es como un sentir religioso. En la televisión, bueno, antes no había televisión, pero en aquellos años, pues ir a las veías de repente procesiones del silencio en el centro de la República, en el área de la Huasteca, hay mucho de ese tipo de procesiones del silencio, van todos llenos con indumentarias oscuras, de silicio, ponen un velo oscuro o color o morado en los altares y de alguna manera no puedes pasar desapercibida esta temporada. No, cualquier persona que somos mexicanos, que nos gusta el chile, el mole y los frijoles, no podemos dejar pasar percibida. Pero lo interesante y lo increíble es que a pesar de que afuera de nosotros hay una historia y hay películas que se sacan siempre de la vida de Jesús y nos sabemos de memoria, más o menos nos acordamos de que sí sabemos que murió, pero de manera increíble, hermanos, nuestra vida, en cuanto al poder para vivir una vida agradable a Dios, a poder tener un corazón bueno, a poder vivir una vida libre de vicios, no teníamos ese poder. O sea, pasaba esta temporada especial y pues el que había dejado de tomar volvía a tomar y esta vez hasta con más ganas, ¿verdad? Y el que había dejado de fumar fumaba, el que había prometido dejar de echar mentiras echaba mentiras, a veces hasta con más ganas. Entonces, de alguna manera, la naturaleza de nosotros como mexicanos creyentes no cambiaba. Porque nos acordábamos de que alguien, que Jesús, pues de manera, el sufrimiento de él, el sufrimiento de la Virgen María, el sufrimiento de los apóstoles, de alguna manera sabemos la historia, pero esa historia no tiene poder sobre nosotros. Y lo que les comento ahorita no es de manera de crítica, porque no, como dicen por ahí, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia, ¿verdad? No es una crítica, es algo, una tradición que de alguna manera hace que la gente en Semana Santa no nomás esté pensando en irse de vacaciones, sino hay gente fervorosa que esa semana la guarda, no se aprovechan para andar yendo aparte nada más para descansar, sino se acuerdan, al menos el jueves y viernes se acuerdan de que Jesucristo se celebra la muerte de Jesús y el domingo, aquí estamos en frontera, entonces estamos muy apegados a ese día del Easter que le llaman el día de la coneja, ¿verdad? Pero más al centro de nuestro país es el día de la resurrección. Pero yo lo que quiero ir es que año tras año
año tras año, hasta que no llegó un momento en mi vida de que, aunque conocía las tradiciones, yo tenía sed de cambiar. Yo tenía sed de algo que no nada más se me quedara en la memoria, sino que cambiara el corazón. Yo tenía sed de buscar algo más que hiciera verdaderamente un cambio en mi vida, que transformara mi vida. Yo creo que todos estamos teniendo esa sed inconscientemente del poder de Dios, de experimentar el poder de Dios de manera personal. Y a mí no se me dio, aunque yo no sabía qué estaba buscando, pero yo sabía que había algo que me faltaba. Porque año tras año, como les digo, seguimos, a pesar del fervor y de las tradiciones religiosas, no había un verdadero cambio en mi vida. Seguía sintiendo, experimentando el vacío en mi corazón y todo quedaba en prácticas externas como una religión. Hasta que un día Dios me dio la gracia de encontrarme y de conocer a una persona que me había dado testimonio y que se le notaba que esa persona había algo, aunque después comprendí que era alguien que estaba dentro de su persona y que la manera como se comportaba, como expresaba, como vivía, como te hacía sentir su alma, se te hacía sentir su corazón, me arrobó y me generó ese deseo de tener esa paz, ese gozo, esa alegría que no era natural y que yo también quería eso. Y esa persona empezó a tener influencia en mi vida de tal manera positiva porque yo quería de alguna manera, y como le pasó al hermano Manuel, que esa persona que fue a visitar al hospital tenía esa sed, y que cuando te encuentras con alguien que tiene eso que tú estás buscando, que no sabes qué es, no sabes cómo ponerle nombre, pero cuando te encuentras con algo y que dices, oye, eso es lo que yo necesito, y empiezas a ver que esa persona, hay alguien que está sosteniendo la vida de esa persona, hay alguien que está manteniendo vivo las palabras que salen de una persona que está llena de Dios, o que está cerca de Dios, o que tiene el corazón unido a Dios, unido a Cristo resucitado. Ahora lo entiendo. Esa persona, las palabras que habla no son por parte de él, son palabras del Espíritu de Dios que tocan tu corazón y te generan más hambre y más sed. Y no te vas igual, porque estás viendo un testigo del poder de Cristo resucitado. No de Cristo el que murió en la cruz, porque de ese los mexicanos no la sabemos de todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos la historia, conocemos un Jesús histórico que murió, todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Y ahora que hay tantas películas más, pero en aquellos años eran clásicas 4 o 5 películas que siempre pasaban en el cine o en la tele, blanco y negro, como sea. Pero de alguna manera leíamos las historias, el viacrucis que hacían en las iglesias, pues era ir viendo en cada estación todo en forma gráfica y visible qué había pasado en cada momento de cuando Jesús iba cargando la cruz hasta que murió en la cruz del Calvario. Pero a lo que me refiero es que, aunque conocemos la historia, eso no cambia al hombre. Pero dice la palabra de Dios que Cristo resucitado, el poder de Cristo resucitado, cuando Cristo no nomás muere y es sepultado, sino que resucita, dice la palabra de Dios que ese Cristo que venció la muerte, que venció al pecado, que venció a Satanás, que venció al mundo, dice la palabra de Dios que ese Cristo resucitado es el que empezó a generar cambios verdaderos en las personas. Y cuando yo tuve ese encuentro con un hermano, un cristiano que había experimentado y había tenido esa experiencia personal de abrirle el corazón a Cristo resucitado, esa persona, pues Dios lo transformó con su poder. Y esa persona, igual que pasó Jesús de la muerte a la vida, esa persona que estaba muerta, al entregarle su corazón a Cristo resucitado, en ese momento él pasó de la muerte a la vida y experimentó el perdón de pecados y me decía, es que yo era esto, yo era borracho, yo tomaba, yo tenía esto, yo era mujeriego. O sea, él tenía muchas cosas que, pues a final de cuentas, todos los hombres machos mexicanos las tenemos, con sus debilidades. Pero dice, pero tuve un encuentro personal con Cristo resucitado. Cristo resucitado es lo que hace la diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado venció a la muerte. Él ofrendó su vida por ti. Y a veces nos quedamos, sí, pues sí nos perdonó, sí,
Pues déjame ir a confesar mis pecados para que me vuelva a perdonar otra vez y que me vuelva a perdonar. Pero esa condición de perdedor, porque dices, pues ya me ensucié, ahora voy a que me limpien, ya me ensucié, ahora voy a que me limpien, pero no tengo poder para mantenerme limpio. Esa es la gran diferencia entre una persona que pone su fe en Jesucristo nada más hasta la primera parte de cuando Cristo fue crucificado, o cuando pone su fe no nomás en que Cristo derramó su sangre por ti para limpiarte, sino también resucitó para darte vida abundante. La diferencia es cuando Cristo resucita, porque el Cristo que resucita asciende a los cielos, y el Cristo que está en los cielos derrama su Espíritu Santo sobre todo creyente. Y cuando el Cristo resucitado te llena de su Espíritu, dice la palabra de Dios que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tienen los creyentes para vivir una vida nueva. Entonces Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Y entonces cuando se levantan testigos de Cristo resucitado, testigos que personas como tú y como yo, débiles con sus luchas, con sus pruebas, con sus debilidades o con sus deseos, como todos los tenemos, pero tienen poder para vivir una vida agradable a Dios. Hay un poder en ellos que se hace palpable, que ellos sí pueden vivir una vida de gozo, de alegría, de paz. Ellos sí pueden no nomás dejar de fumar en tiempo de cuaresma, sino le siguen, porque alguien los está transformando. Entonces el secreto de la vida del creyente es tener un encuentro con Cristo resucitado. Yo puedo conocer la historia. Yo puedo conocer todo lo que pasó Jesucristo, todo lo que sufrió Jesús, y me puedo lamentar por ello. Pero cuando pongo mi fe en Jesucristo que murió por mis pecados, pero resucitó para darme vida nueva, es cuando empieza a ver los cambios. Entonces yo quería conocer a ese Cristo. Yo quería tener un encuentro personal con ese Cristo. Por eso cuando esa persona me dijo, pues si quieres, el Señor, dice la palabra de Dios, como decía la Escritura ahí, he aquí estoy tocando a la puerta, y el que me abra, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Cristo quiere tener un encuentro personal con muchas personas, pero quien quiere tener ese encuentro personal es Cristo resucitado. Y esto no lo comprendieron los apóstoles. Por eso dice la palabra que ellos conocieron a Jesús, y lo conocieron, estos dos discípulos conocieron a Jesús en su muerte. Conocieron a Jesús en su sepultura. Pero qué maravillosa diferencia cuando conocieron a Jesús resucitado. Cuando Jesús se les apareció resucitado y les dice, quiero que vayan a Jerusalén. No se me van de ahí porque van a ser investidos del poder del cielo para que puedan dar testimonio de mí. ¿Testimonio de quién? De Cristo resucitado. Por eso tú y yo tenemos necesidad de tener ese encuentro con Cristo resucitado. Tenemos necesidad de tener ese encuentro con Cristo de una manera personal, de ese Cristo que murió, pero no se quedó sepultado, sino al tercer día resucitó y empieza Él a manifestarse y sigue manifestando su poder en todas las personas del mundo, porque Él quiere que la gente le reciba, le conozca y tener un encuentro personal con Él. Jesucristo, ya ¿dónde está vivo? ¿Y dónde vive? Él vive en personas, Él vive en la iglesia. Jesucristo vive. ¿En dónde conocí yo a Jesucristo? En el corazón de una persona que me comentó de Él. Yo conocí a Cristo a través del testimonio de una persona que me habló de que Cristo, lo que Cristo estaba haciendo en su vida desde que Él entregó su vida a Cristo resucitado. ¿Dónde conocí a Jesucristo? En el corazón, en el templo, en la persona, en el alma. Yo sentía que cuando me hablaba esa persona, llegaban sus palabras a mi interior. Yo tenía sed de eso que Él, yo no conocía, no le podía poner palabras, pero yo ya sabía que Él tenía algo que yo no tenía. Y eso que Él tenía, yo lo necesitaba. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas, del capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios que el mismo Pablo, que tuvo un encuentro personal con Cristo resucitado. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, a las personas que le habían entregado su vida a Cristo resucitado. Y dice la palabra de Dios que cuando él andaba en persecución de los creyentes, camino a Damasco, Cristo resucitado lo puso en alto, lo tumbó del caballo. Dice que una luz resplandeció, y dice Pablo que Cristo resucitado le habló de viva voz y le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te has cansado de estarle dando
patadas al aguijón, ¿no? Cada vez que me persigues te lastimas más tu alma. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo se quedó enceguecido, dice que obedeció, él tuvo un encuentro con Cristo resucitado. No tuvo un encuentro con el Jesús histórico. Ya tuvo un encuentro con Cristo, que ya él ya había hecho él le había dado su vida por todos nosotros. Él ya había experimentado el quebrantamiento de la cruz. Él ya había estado sepultado 3 días en el lugar donde fue sepultado. Y Cristo ya había resucitado y Cristo se le aparecía a Pablo. Y cuando Pablo le abre las puertas a Cristo resucitado, fue transformado, fue llenado de su espíritu. Y Pablo por eso estaba emocionado. Por eso Cristo resucitado es más que una religión, es una relación personal con Dios a través de Cristo resucitado. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo resucitado, ¿sí nos acordamos de Él esta semana? ¿Sí nos acordamos de lo que hizo en la cruz? ¿Sí nos acordamos de que Jesucristo, todo lo que sufrió, todo lo que padeció por causa de nuestros pecados? ¿Sí nos acordamos de la cena cuando Él dice, este es mi pacto, este es el pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada? ¿Sí nos acordamos? Pero la diferencia es que de que queremos tener nosotros una relación, o la tenemos ya, con Cristo resucitado. Cristo resucitado es el que tiene en sus manos el Espíritu Santo, que por eso dice la palabra, Él es el que bautiza, Él es el que llena, Él es el que sumerge, es el que transforma, dice, tu corazón con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado en los corazones de todos los creyentes desde el principio, desde Pentecostés, se sigue derramando. Y quien te lo da y te da a beber de su Espíritu es Cristo resucitado. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo resucitado, es cuando empiezan a cambiar las cosas en tu vida. Por eso Pablo, que había tenido un encuentro personal con Cristo resucitado, dice en el capítulo 2, verso 20, decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía Pablo. ¿Por qué? Porque yo morí con Cristo, decía Pablo. Yo creo y yo sé que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y por eso yo muero con Cristo. Yo he muerto a mis pecados y los he dejado en la cruz del Calvario. Pablo reconocía que la sangre preciosa de Cristo era la única que tenía poder para limpiarlo de todo pecado. Y por eso decía él, todo el Pablo que conocieron, que andaba queriendo vivir su vida a su manera, el Pablo que estaba lleno de pecado, que estaba cautivo por el pecado, ese ya se murió. Porque yo juntamente con Cristo he muerto al pecado. Juntamente con Cristo he muerto a las cosas que el mundo me anhela y que siempre me está coqueteando. Juntamente con Cristo he muerto y he podido vencer el poder de las tinieblas que me tenía dominado. Por eso Pablo decía, él se identificaba y decía, yo ya morí. Yo ya morí con Cristo. Mi vida pasada está escondida con Cristo. Cristo me limpió, Cristo le entregué mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y lo que ahora vivo, dice, por eso decía Pablo ahí siguiendo el verso. Y ya no vivo yo, decía Pablo. Lo que ahorita estoy en el presente, ya no lo vivo yo. Dice, más Cristo vive en mí. ¿Qué Cristo? Cristo resucitado. Yo tengo una relación personal con Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Y luego dice la palabra, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, como ser humano. Si todavía estoy aquí, dice, como ser humano, lo que ahora estoy viviendo, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Mi fe es la que me mantiene, mi confianza, mi dependencia. Yo todos los días me pongo en las manos de Cristo resucitado. No nomás es mi Salvador, Cristo es mi Señor, es mi amo, mi dueño, mi máxima autoridad, mi amado buen pastor, mi alimento. Cristo es el centro de mi vida. Entonces es una persona en la cual todo el día te podrás olvidar de muchas cosas, porque Sori mi esposa me dice, oye, es que eres muy olvidadizo. Sí, soy muy torpe en muchas cosas. Soy muy torpe, o sea, a veces se me olvida y llega una cosa y para salirme tengo esa debilidad de que voy por las llaves. Se me olvidó la cartera. Tengo muchas torpezas yo, pero lo que jamás me puedo olvidar es de Cristo resucitado. Yo puedo olvidarme de muchas cosas, hermanos, pero de lo que no se me olvida porque lo tengo presente día y noche.
porque Jesucristo es mi presente. Es de que Cristo resucitado es mi relación con Cristo. Es mi amo, es mi Señor, es lo que me alimenta, es lo que me nutre, es lo que le da vida y sustento a mi realidad. Y dice la palabra, lo que ahora vivo en la carne como ser humano, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Porque hasta que yo no comprendí, hermanos, hasta que yo no comprendí que Cristo dio su vida por todos los hombres, sí, pero hasta que por todos los hombres me incluía y me veía que me incluía a mí. Y que hasta que yo no entendí que Cristo murió por mí, sí murió por todos ustedes. Pero es tan grande el poder de Dios, es tan grande el amor de Dios, es tan grande la misericordia de Dios, que Él me alcanzó el 100% de mí. Y cuando yo entendí de que Cristo estaba muriendo por mis pecados y me estaba llamando de manera personal por mi nombre, y Él me estaba haciendo un llamamiento para seguirle por mi nombre, cuando dejé de pensar en todos y pensé en mí y qué era lo que Cristo quería para mí, fue cuando se me abrió el entendimiento y fue cuando dije, sí, Señor, yo quiero seguirte. Porque escuché el llamamiento de Dios por mi nombre. Cuando Él estaba llamando a Pablo, Pablo no lo hizo, pero me imagino que si hubiera volteado, todas las personas, nadie se cayó, nadie vio la luz. Escucharon las palabras. ¿A quién estaba llamando Jesucristo? A Pablo, a Saulo. Saulo le estaba hablando por su nombre. Y así es Cristo. Siempre Jesucristo tiene un momento en tu vida que te habla por tu nombre. Por más que voltees, bueno, es que Dios le está hablando a los demás. No, te está hablando a ti. Te está hablando a ti, te está haciendo un llamamiento santo de que le sigas, que le entregues tu vida pasada, que experimentes y te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón por tus pecados, que creas que la sangre de Cristo es lo único que tiene poder para perdonarte totalmente de tus pecados, para perdonar totalmente y olvidar tu pasado. Y el Señor no nada más te quiere mantener limpio, te quiere poner vida nueva. Y es cuando Jesucristo resucitado viene, toca la puerta y tú le abres y entra. Y comes con Él y cenas con Él todo el resto de tu vida. Y cuando Cristo viene, viene con todas las bendiciones. Y el don más preciado que te da cuando Cristo viene a las puertas de tu casa y tú le abres las puertas de tu corazón, es que viene y te llena de su Santo Espíritu. Es cuando Él viene y hace que ríos de agua viva empiecen a fluir por dentro. Es un fluir de Dios que solamente Él puede dar porque Él es el Hijo de Dios. Dios es el que le dio el regalo a Jesús para motivar a la gente que crean en Jesucristo su Hijo. Dijo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que transforma corazones, es el que te levanta del poder, es el que te libera del poder del diablo, es el que da la gracia de comenzar de nuevo, es el que te transforma tu naturaleza, es el que hace que puedas vivir con una visión diferente, es el que hace que puedas tú experimentar que tú eres llamado un hijo de Dios. Por eso dice la palabra ahí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos. No, dice la palabra por mí. Pablo decía, me ama a mí. Yo sé que los ama a todos, pero yo siento su amor en mí. Pablo tenía una relación personal con Cristo. Pablo no se sentía ni menos ni más, pero se sentía amado por Jesús. Cuando tú haces tuya, 100% tuya, la obra que Jesús hizo y la haces y la tomas para ti, es cuando empiezas a experimentar el amor de Dios. Cuando de tantas mujeres que estaban sufriendo el dolor de perder a sus hijos, cuando de tantas mujeres que habían estado padeciendo y este duelo, dice la palabra de Dios, que cuando Dios nos ama de manera personal. Y eso fue lo que lo sintió la mujer que nos estaba compartiendo la hermana, que había perdido a sus 2 hijos. Pero cuando ella sintió que Dios le amaba personalmente a ella y sintió y se abrió ella al amor de Dios, fue cuando fue transformado su corazón. ¿Por qué? Porque sintió que Dios la amaba a ella. Todos tenemos sed y necesidad de sentirnos amados personalmente por Dios. Sí nos ponemos contentos que Dios ama a toda la humanidad, pero nos sentimos mucho más felices cuando sentimos que nos ama de manera personal a ti y a mí. Y nos ama como somos. Aún y con todos nuestros defectos, con todas nuestras luchas, con todas nuestras debilidades, te dice, te amo, te amo, te amo y he muerto por ti. Y he muerto para darte vida, para perdonar tus pecados y para darte una vida nueva que es eterna.
Por eso Pablo decía ahí que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo como ser humano en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. No deseches la gracia de Dios, hermanos. No menosprecies a Dios. No lo tengas por menos. Cuando Él te está llamando, no le des la espalda a Dios. Ábrele tu corazón. Y dile, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte así como te conoció Pablo, Señor. Yo quiero experimentarte. Yo quiero que haya cambios en mi vida. Ya me sé la historia, pero yo quiero tener un encuentro con el Creador de toda la humanidad, con el Señor de la historia. ¿Cuántos de aquí están bautizados, hermanos? Levanten su mano. Dios nos tiene una palabra a los que estamos bautizados, porque es una relación de confianza. Cuando Dios te ama, cuando tú, dice la palabra de Dios que nadie puede ir al cielo si no naces del agua y del Espíritu. Cuando tú eres una persona que de manera consciente recibiste a Jesús, y por consecuencia de que recibiste a Jesús y le entregaste tu vida a Jesús, decides seguir a Jesús, tienes que bautizarte. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Son condiciones que Dios pone. Yo tengo que expresar de manera voluntaria que yo soy hijo de Dios y que voy a cruzar por el Mar Rojo para caminar con Dios allá por el desierto hacia la tierra prometida. El primer mandamiento, escúchalo bien, el primer mandamiento que expresa a Dios, no a ti, no, pues para mí no es importante, no, para Dios, que expresa tu decisión del principio de tu vida cristiana. Porque muchos dicen, no, es que yo no estoy listo. No, nunca va a estar listo, porque es el principio, hermano. Jesucristo es la puerta. Entonces, es el principio, es tu primer paso para seguir al Señor. Entonces, el primer paso para seguir al Señor, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y experimentas el perdón de tus pecados y experimentas el poder de Dios en tu vida, porque Cristo resucitado viene a llenar ese vacío que estaba en ti, Cristo mismo entra. El primer paso donde tú dices, Señor, de manera pública yo quiero seguirte, es el bautismo en agua. No hay otro. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua simboliza que tú ya no quieres servir al pecado. Simboliza que tú te has considerado como Pablo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo y has resucitado con Cristo a una vida nueva. Es el primer paso cuando pasas de la muerte a la vida. Es el primer paso de tu crecimiento espiritual y el primer paso es en obediencia y fe. Por eso dice la palabra de Dios que los que hemos sido bautizados lo hemos hecho creyendo que la sangre de Cristo tiene poder para romper con el pecado en mi vida. Que la sangre de Cristo tiene poder para vencer al mundo, para que yo pueda vencer al mundo y que me da el poder de liberarme de Satanás. Y dices, ¿y ahora qué, Señor? ¿Ahora ya qué tengo? ¿Qué hago? Servir a Cristo. El bautismo es el ejemplo más expresivo de que cuando tú te bautizas en su muerte. Es cuando tú, como dijo Pablo, yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Yo juntamente con Cristo he sido sepultado. Y yo juntamente con Cristo he resucitado. El bautismo es la expresión cuando te sumergen de que mueres, eres sepultado y cuando sales te bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para esa vida vivirla, aprender a vivirla con su poder, a vivirla a su servicio. Para ya no servir al pecado, sino servir a Cristo. Ya no ofrecerte a la vida vieja, sino ofrecerte a la vida nueva. Ese es el cambio. Entonces, los que ya estamos bautizados y seguimos considerándonos vivos al pecado, estamos errando el camino. Estamos, como quien dice, nada más viviendo una religión, un ritual externo. El simbolismo del bautismo es cuando tú de corazón dices, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Cristo resucitado, dame el poder de vivir una vida libre de estar pecando, libre de estar al servicio del pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me infundas tu aliento, tu Santo Espíritu, que hizo que tú pudieras vencer a la muerte, que hizo que tú pudieras vencer al pecado, que hizo que tú pudieras vencer al Satanás. Ese poder yo lo quiero, Señor, porque yo quiero seguirte.
con poder de Cristo resucitado. El poder de Cristo resucitado es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú como creyente le entregas tu vida a Cristo, públicamente, delante de Dios y de los hombres, lo confiesas. Dicen, yo he querido seguir a Cristo, yo necesito que me infunda el Espíritu Santo, porque así como los apóstoles, yo también quiero ser testigo del poder de Cristo. De aquí para el real yo quiero agarrarme del poder de Cristo, y poder que superó la muerte, que superó la debilidad, y yo quiero que el Espíritu Santo de Dios me llene para ser un siervo de Cristo. Yo quiero aprender a ofrecer estos miembros a Dios y no al mundo, a Dios y no al pecado, a Dios y no a Satanás. Por eso, si tú ya has sido bautizado, ponte de pie. Y vas a leer conmigo esta porción de la Escritura que está diseñada para ti y para mí. Los que ya dimos el paso del bautismo, que es el primer paso, te lo vuelvo a decir, es el primer paso de una persona que es creyente seguidor de Jesucristo. Es el primer paso de una persona que dice, Señor, yo he decidido entregarte mi vida y dame la gracia de comenzar de nuevo. Dame la gracia de nacer del agua y del Espíritu. Es el primer paso, hermanos. Muchos lo piensan, no, es el primer paso. Después de ahí sigue el crecimiento, sigue el desarrollo, sigue la lucha, sigue la batalla. Pero siempre lleno del Espíritu Santo te empieza Dios a ayudar. Te caes, el Señor te levanta. Estás atribulado, pero no estás derrotado. Y Dios, el Espíritu de Dios empieza a mover para que puedas lograr lo que Cristo hizo por ti y por mí. Una vida victoriosa, una vida abundante, es para aquellos que dan el primer paso. Porque el segundo en adelante lo da Dios por ti. Romanos capítulo 6 es para ti y para mí, tú que has dado ese paso del bautismo, para que no se te olvide el día de hoy. Que vuelvas a tus raíces como creyente bautizado. El capítulo 6 de Romanos dice así, y lo leemos juntos, despacito, para que lo penetre y te identifiques con esta palabra que está escrita para los que ya hemos dado el paso de bautizarnos, que ya dimos el primer paso. Dice así la palabra de Dios, para los que ya nos bautizamos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esa palabra es para nosotros, hermanos. Ya no es para voltear para atrás
Ya no es para coquetear con el pecado. Usted cuando fue bautizado se consideró muerto, está considerado muerto. Considérese cada día, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Y si antes de Cristo yo ofrecía mis miembros, mi lengua, mi boca, mi ser a servir al servicio del pecado, ya no. Ahora, lo que ahora estoy haciendo es sirviendo y ofreciendo mi vida al servicio de Dios, para que se haga la voluntad de Dios. Eso es vivir conforme a la dignidad de la que somos llamados. Pueden sentarse, hermanos. Y para los que no se han puesto de pie, si ustedes no le entregan su vida a Cristo, y si no, dice la palabra, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. El primer paso de cuando tú le entregas tu corazoncito a Cristo, de cuando tú la fe dices, Señor, yo creo que tú me has amado tanto a mí de manera personal que yo quiero morir juntamente contigo en la cruz. Morir aquí al mundo, al pecado, a mi antigua manera de vivir. Porque yo quiero que, así como muero contigo, yo quiero que tú me resucites a una vida nueva. Yo quiero que me llenes de tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que sigue, hermano, es lo que Cristo nos antecede en los pasos. Lo que sigue después es que dice la palabra que Jesucristo, ¿qué dice? Ascendió a los cielos. Nosotros en un abrir y cerrar de ojos, es lo que nos falta, seremos transportados en el aire a su presencia, ascenderemos a los cielos y después reinaremos con Cristo a la derecha del Padre. El paso que sigue es la ascensión, pero ahorita es la resurrección. Cristo estuvo 40 días, dice que es un tiempo perfecto, más de 40 días manifestándose, Cristo resucitado, platicando con los apóstoles, ministrándolos, ayudándolos, testigo del poder de Dios. Es lo que tú y yo necesitamos. Ese hombre fue de gran ayuda para mi vida espiritual, porque dejé la religión, dejé las costumbres y abrí mi corazón a Jesucristo. Por eso dice Cristo que es la puerta. Él es la puerta al Padre. Él es la puerta a la vida eterna. Él es la puerta. Él es la puerta para yo entrar en Él. Dice que el que entre conmigo, entre por mí, dice que hallará pastos y hallará la vida eterna. Ese hombre fue fiel, fue un fiel testimonio de Cristo resucitado. ¿Y qué fruto dio? Que yo también le entregué mi vida a Cristo como Él se le entregó una vez. Él me llevó a los pies de Cristo, mi vida, y a partir de ahí, y oró para que el Señor llenara mi espíritu de su Espíritu Santo. Y desde ese momento fue el principio. Pasaron meses, hermanos. Poco a poco fui conociendo la Escritura y luego después tomé la decisión. Quizás como a los 2 años, fíjense, al año. Yo no sabía muchas cosas. Yo venía aquí a aprender y me iba a Monterrey a vivir porque no tenía ya un lugar. Era una vida de relación con Dios. No estaba integrado en una iglesia. En aquellos años yo estaba estudiando y guardias y todo y no tenía chance de estar en una iglesia. Entonces venía, me formaba, me ponía a estudiar la Biblia así, hasta que un momento en que me dice, tienes que bautizarte. Porque es el primer paso donde tú expresas, ya conociste a Cristo, sí, ya viste que el Cristo está vivo, sí, ya, no, esa es una vida diferente. Bueno, ahora conságrale tu vida a Cristo. Es que no estoy preparado, no, es el primer paso, porque cuando tú das el primer paso, el Espíritu de Dios viene con poder para ayudarte a que puedas ser fiel. Si Jesucristo nuestro Señor, Él sin tener pecado, nomás para que se cumpliera la palabra, le dijo a Juan, bautízame, se tiene que cumplir. No, es que yo no soy de bautizarte, bautízame para que se cumpla la Escritura, para obedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando fue bautizado Jesús, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y fue investido con el poder como verdadero hombre para caminar una vida agradable a Dios. Es la enseñanza que nos deja Jesús. Y no nos podemos salir de esa enseñanza porque Jesucristo es el que nos marca la pauta. ¿Qué sigue? Entonces, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, ya estás teniendo, gracias a Dios, una relación personal con Cristo y no te has bautizado, que no pase este año sin que tú tomes la decisión de dar el primer paso de obediencia en la fe. Una fe pública, una fe del Señor y de manera consciente. Antes seguí tradiciones, pero a veces las tradiciones de los hombres ahogan la palabra. Señor, ya no quiero seguir tradiciones, yo quiero tener una relación personal contigo, ya te he experimentado y ahora quiero dar ese paso de obediencia donde en el bautismo yo muero con Cristo
Yo me sepulto con Cristo y resucito por la fe a una vida nueva. Que el Espíritu Santo me llene de su poder, porque yo quiero ser fiel, yo quiero seguirte, yo quiero servirte y obedecerte. Así que, hermanos, Cristo resucitado es la respuesta que todos necesitamos para vivir y experimentar en esta vida, no una vida religiosa, una vida victoriosa. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Mientras pasan los hermanos de la alabanza, déjenme hacer la oración para después hacer un canto final, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos des, si hasta el día de hoy, Señor, no habíamos comprendido y no te hemos abierto las puertas que tú cada día estás tocando en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que cada día, Señor, tú tocas la puerta del corazón de aquel que todavía no te conoce y no se ha entregado de manera personal. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe en ti. Ayúdanos a experimentar ese poder del cielo que tú tienes para todos nosotros. Ayúdanos a tener una vida nueva, una vida de paz, de gozo, de alegría, pero conforme a tu voluntad. Llena nuestro vacío, Señor. Quita este corazón de piedra y pone en nosotros un corazón nuevo, sensible a tu voz, deseoso de obedecerte. Quita todo obstáculo, Padre Dios, todo obstáculo que hay en el camino y que se interpone entre nosotros y tú para poner en práctica y obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre Dios, y te abrimos las puertas de nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que nos des la gracia el día de hoy de entregarle nuestro corazón a Cristo y de reconocer delante de ti, Señor, y delante de los hombres que tú eres nuestro Salvador y queremos seguirte como nuestro Señor. Danos la gracia, Padre Santo, que este año mis hermanos que aún no han tomado la decisión le entreguen su vida a Cristo resucitado y se bauticen en agua, Señor, como primer paso público y visible de que quieren ellos servir a Jesús. Que esta vida que ha sido comprada por la sangre de Cristo sea para servir a Jesús, para, como dice tu palabra, ya no vivan para sí, sino para aquel que dio su vida por ellos. Padre Santo, concédanos esta gracia en esta congregación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.